Días, queridos hermanos y amigos, fieles seguidores de mi devocional diario. Hoy nos vamos a un libro muy bonito, un libro muy interesante, el libro de Nehemías. Concretamente en el capítulo 4, a partir del versículo 18, leemos lo siguiente. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará con nosotros. Por fin lograron volver del cautiverio en Babilonia después de 70 largos años. Habían sido llevados a ese lugar por su desobediencia, por haber dejado la palabra de Dios, por haber caído en la idolatría y por otros muchos motivos. Pero finalmente lograron regresar. Lógicamente no todos los que fueron deportados, muchos murieron en el exilio. Otras personas nacieron allí en Babilonia y ya era tiempo de regresar. Pero no solamente había que regresar, había que restaurar toda una ciudad que 70 años atrás había sido totalmente destruida, totalmente arrasada por las tropas del rey Nabucodonosor. El templo había sido saqueado y destruido, la ciudad estaba, si me permiten la expresión, patas arriba, los campos abandonados, la muralla ya no existía. Y el libro de Nehemías es muy interesante porque vemos cómo este hombre fue el instrumento que el Señor utilizó durante mucho tiempo para unificar al pueblo, para animarlo a que se pusieran ya manos a la obra y comenzaran entre todos, cada uno aportando su grano de arena, la reconstrucción de ese muro que los iba a proteger de los enemigos que siempre han existido y que han querido destruir al pueblo de Israel. Si ustedes analizan la historia de este pueblo, siempre han tenido tremendos enemigos que lo que han querido es arrasarlos, quitarlos de la faz de la tierra y que no quede ni uno de ellos. Y en aquellos tiempos de tanto trabajo, donde había que remover tantos escombros, colocar tantas piedras, las puertas, todo en su sitio, necesitaban primeramente una buena organización. Y Nehemías les iba a ayudar para que trabajaran bien organizados. Pero necesitaban entender que si se mantenían unidos, cubriéndose las espaldas los unos a los otros, el Señor los iba a proteger de los ataques, tanto internos como externos de los enemigos que querían a toda costa detener esa obra. Es increíble ver cómo el enemigo Satanás siempre ha querido detener la obra de Dios, sea cual sea, en el tiempo que sea. Satanás es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y cuando la obra del Señor está siendo bendecida, cuando una persona como instrumento útil en las manos de Dios está siendo usada, Satanás siempre de alguna u otra manera va a intentar, este ser amargado y frustrado que todo le sale mal, detener, paralizar y destruir la obra de Dios. Por eso Nehemías optó por decirles, donde oigáis el sonido de la trompeta, acudid rápidamente porque allí es donde tenemos que estar todos unidos peleando esta batalla. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Es increíble ver cómo a veces hay creyentes que se hacen la guerra unos a otros, criticándose, calumniándose, haciendo llamadas por teléfono para que no vayas aquí, no vayas allá. Y es increíble, es el mismo espíritu de división, el mismo espíritu que el diablo siempre ha querido, digamos, lanzar por toda la faz de la tierra, y siempre encontrará alguna persona dispuesta a dejarse utilizar, queriendo o sin querer, digámoslo así, por el enemigo. Hoy no estamos construyendo una muralla, evidentemente. No estamos en los tiempos de Nehemías. Si así hubiera sido, también tendríamos que haber aportado nuestro grano de arena y estar allí unidos, acarreando los escombros y levantando paredes, etcétera, etcétera. Pero ya nosotros no estamos en esos tiempos. Pero estamos con la ayuda del Señor trabajando para que el reino de Dios se extienda por todas las naciones de la tierra. Y aquí nadie puede decir no te necesito.
Aquí nadie puede mirar al otro por encima del hombro diciendo, bueno, yo me las arreglo solo y no te necesito absolutamente para nada. Es más, el orgullo espiritual, el creerse superior a los demás, aunque no lo digas, pero con tu actitud ya lo estás declarando y confesando, es uno de los peores enemigos que puede debilitar y frenar la obra del Señor. Cuando hablemos con humildad. Cuando oremos con humildad. Cuando compartamos la palabra, si Dios nos da la oportunidad de hacerlo desde cualquier púlpito o iglesia, siempre tengamos presente que dependemos para todo en la vida de la fortaleza, del respaldo y del favor de nuestro Dios. A veces cuando algunas iglesias o ministerios han crecido mucho, parece como que ya se les sube el éxito a la cabeza y se olvidan de que no han sido ellos, ni su sabiduría, ni su experiencia, ni sus dones ni talentos los que le han permitido llegar a ese nivel, sino la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Que Dios nos guarde y nos libre y que nos demos cuenta de que todos estamos de alguna manera, unos en un lugar y otros en otro. Unos a través de campañas evangelísticas, otros en programas de radio o de televisión, otros a través de las redes sociales, otros en una iglesia local o como misioneros, da igual. Todos estamos peleando la buena batalla. Todos estamos tratando de levantar en alto el nombre de Cristo y de no atraer, de no llamar la atención hacia nosotros mismos. Lo que hagas, hazlo para el Señor, y si no, detente y no hagas nada. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, dice la Biblia, tiene que ser hecho para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Y en el momento en el que una persona se crea superior a los demás, porque ha sido usado, porque ha sido bendecido, es mejor que esa persona se retire por un tiempo antes de que tenga un tropiezo, porque antes de la caída es la altivez de espíritu, dice la palabra de Dios. La soberbia, la arrogancia, el orgullo son enemigos terroríficos en cualquier vida que haya caído en las redes, en la trampa de estos elementos. Nehemías fue un hombre muy utilizado por el Señor. Un hombre que ayudó a la organización del pueblo, los motivó, los ayudó para que esa muralla, ese muro, quedara bien terminado. Y al final, gracias al Señor, por supuesto con el favor de Dios, la muralla se logró cerrar y construir. Todavía hay restos de esa muralla en Jerusalén. Cuando hemos tenido el privilegio de pasear por las calles de Jerusalén, por el barrio judío, todavía hay allí restos de ese muro enorme que entre todos fue construido. Y cuando uno mira aquellas enormes piedras, uno se queda sorprendido diciendo, Dios mío, qué fuerza les distes para que juntos en unidad pudieran levantar aquellas murallas que los iban a proteger de sus enemigos. Hoy, gracias al Señor, no tenemos que construir una muralla a nuestro alrededor para defendernos de nuestros enemigos, porque el Señor nos protege, el Señor nos cuida, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Por lo tanto, no vamos a tener temor al hombre, ni a sus amenazas, ni a sus tácticas, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y termino diciendo lo que dice la palabra de Dios. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La iglesia va a seguir adelante. No hay que darle lugar a temores, a angustias, a nerviosismos, sino sigamos adelante como hasta el día de hoy, confiando en nuestro Dios, agarrándonos a Él y a sus promesas, sabiendo que el Señor siempre cuidará de nuestras vidas. Oramos en esta mañana pidiendo la bendición de nuestro Dios y poniendo nuestras vidas, como siempre, en sus benditas y poderosas manos. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias en esta mañana por este privilegio de recordar tu protección. Gracias porque tu palabra nos motiva, nos anima, nos alienta a seguir adelante, y a pesar de los muchos obstáculos y ataques que recibe tu iglesia prácticamente a diario, aquí estamos en pie, proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Guarda nuestras vidas, Señor, protégenos, líbranos de todo peligro y de todo mal. Y donde haya un siervo tuyo, una iglesia, un pueblo tuyo, alabando y adorando y esforzándose por extender el reino, cuídalo, úsalo y bendícelo grandemente. Oramos por toda esta situación. Sabemos que tú tienes todo bajo tu control y que todo, Señor, está dirigido y controlado por ti, que nadie podrá hacer nada sin tu autorización, sin tu permiso.
Hay cosas que no entendemos, pero gloria a Dios que tenemos un Dios que lo entiende y que lo conoce y lo sabe todo. Nos sometemos a ti en esta mañana pidiendo tu bendición y tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga muy ricamente. Seguimos adelante agarrados al Señor, mirándolo a Él, siguiéndolo a Él, no dándole lugar a la angustia, al temor, a los nervios, sino mirando al Señor, confiados en Él. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, dice la palabra del Señor. Dios les bendiga. Cualquier información que quieran saber, conocer de nuestro ministerio, entren en nuestra página web, mividanueva.org, y allí encontrarán pues los lugares, los horarios, los días, los eventos que Dios mediante llevaremos a cabo, si el Señor así lo permite. Y referente a mi devocional diario del 2024 y otros libros que el Señor nos ha dado el privilegio de publicar, todos los pueden encontrar en la plataforma de Amazon. Allí los encuentran y ellos se encargan de decirles el precio y de enviárselos hasta sus hogares. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones y que tengan ustedes un día de la presencia del Señor. Lleno de su presencia, lleno de su favor, seguimos adelante agarrados a Él.